Hola Enrique, muy buenos días. Pues vamos con la mejor información deportiva. Y mire usted, en el 2018 grandes estrellas del fútbol nacional e internacional colgaron los botines, dejando un gran legado en este deporte. Como cada año el fútbol despide a grandes estrellas del balompié nacional e internacional, quienes hicieron latir de emoción con cada jugada los corazones de muchos aficionados. Y este 2018, varios jugadores que marcaron historia rodaron por última vez el balón en las canchas. Rafael Márquez decidió retirarse en el Mundial de Rusia 2018, en la etapa de octavos de final ante Brasil, siendo estos sus últimos 45 minutos como jugador profesional y así cerrar un ciclo de 21 años en el balompié con 20 títulos y 5 copas mundiales. Cristian Jiménez, tras 20 años de trayectoria, dijo adiós a las canchas al final de la Apertura 2018, jugando en los equipos de Boca Juniors, Veracruz, Pachuca, América y Cruz Azul. Tras 18 años de carrera, el arquero Moisés Muñoz se despide de la portería, dejando en el recuerdo uno de los mejores momentos en su carrera: el gol en tiempo extra que anotó a Cruz Azul en la final del Clausura 2013. En el ámbito internacional, Ronaldinho puso punto final a una carrera de 20 años, siendo un futbolista que cautivó a la afición con su gran dominio del balón, siendo el único futbolista en ganar Mundial, Champions, Copa América, Copa Libertadores y el Balón de Oro. Además, fue campeón en Brasil, Italia y España. El ícono central del Chelsea, Johnny Terry, a los 37 años y con 23 como profesional, cierra un ciclo en las canchas con 5 títulos de la Premier League, 5 copas inglesas, 3 copas de la Liga, 2 Supercopas inglesas, la Champions League 2012 y la Europa League 2013, así como 2 mundiales. Con información de Vianey Zárate, 21 Noticias. Pues sin duda alguna, muchos de los amantes a este deporte vamos a extrañar a esas grandes estrellas del fútbol. Bueno, en otros temas, la capitalina Daniela Campuzano tiene grandes objetivos para este 2019, entre ellos los Juegos Panamericanos de Lima, Perú. Una de las máximas exponentes del ciclismo mexicano es la capitalina Daniela Campuzano, quien tiene un gran objetivo para este 2019, llegar lo mejor preparada al Campeonato Panamericano de Montaña para buscar la plaza a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Tras tener un 2018 muy productivo al lograr el lugar número 12 en la Copa del Mundo, oro en Centroamericanos Barranquilla y el sitio 15 en el Mundial, hoy Campuzano se encuentra motivada y con una preparación continua con la mira en cumplir con los objetivos. Daniela ya tiene previsto parte del calendario de actividades para este 2019 y aunque tendrá que esperar confirmación de algunos eventos, tiene consideradas competencias en Estados Unidos rumbo al Campeonato Panamericano de Ciclismo de Montaña que se realizará en Aguascalientes del 3 al 7 de abril y los Juegos Panamericanos Lima, Perú del 26 de julio al 11 de agosto. Con información de Vianey Zárate, 21 Noticias. Y bueno, no solo la capitalina Daniela buscará coronarse en Lima, también el capitalino Rodrigo González espera seguir haciendo historia en el triatlón. El capitalino y Premio Estatal del Deporte 2018 Rodrigo González se convirtió en el mejor triatleta mexicano del año pasado al ganar la Copa del Mundo en Huatulco y obtener 3 oros en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Barranquilla. Y para este 2019 tiene varios objetivos en mente, entre los que se encuentran subir al podio de los Juegos Panamericanos Lima 2019, así como repetir un top 5 en la Serie Mundial y ganar otra Copa del Mundo. González ha tenido gran crecimiento en este deporte, llegando ya a colocarse en el sitio 14 del ranking mundial de la Unión Internacional de Triatlón, superando al veracruzano Crisanto Grajales, quien alcanzó el lugar 17. En la clasificación continental, marcha en segundo puesto, mientras que en el ranking olímpico se ubica en el sitio 40 y en la serie mundial en el 32. Con información de Vianey Zárate, 21 Noticias. Bueno, compañeros, pues les cuento que el equipo de la NBA, los Pacers, para empezar el año hicieron una muy divertida carrera de bebés. Vamos a verla para que la chequen. Vamos a verlo. All right, fans, let's cheer on these young Pacer fans here.
official. CJ is our winner of the New Year's Eve baby race. Congratulations. Oye, bien, y por un momento parecía que se iba a equivocar de mamá, ¿no? Exacto. El balón le recordó quién era su mamá. Y solito, si checan, ninguno de los demás bebés se movió. Fue el único que dijo, pues yo sí, ahorita voy, corriendo, mamá, ahí te voy. Yo sé quién es mi mamá y yo voy con ¿Es niña, ella. Vianey? No alcanzo a ver la pantalla. ¿Es una niña? ¿Es una nena? Es una nena que ahí va con su mamá, dice, mamá, espérame, ahí voy, échale más el balón, por favor. Y llegó, y los demás niños se quedaron, entonces esta podría ser su primera etapa para llegar a ser una gran deportista, ¿puede ser? Bueno, pues sí, pues ahí tiene la inspiración, que no debe ser tarea fácil para un bebé en medio de tanta gente, luces, murmullos, aventarte para que vean que las mujeres sí somos bien aventadas, Vianey. Oye, pero qué oportunidad tuvieron de verdad para poder pisar esta cancha pues tan emblemática y tan importante, ¿no? Aparte un momento bonito que hicieron, ¿no? Para Claro. empezar el año. Esta es toda Familiar. la información deportiva, chicos. Así es, Muchísimas muchísimas gracias, Vianey. Y vámonos directamente a revisar, a conocer lo que sucedió en las redes sociales y lo que se convirtió en tendencia este 1 de enero. Fíjese que tras el asesinato del alcalde de Tlaxiaco, Oaxaca, los ciudadanos...